La paz de Dios, amados hermanos. Hoy en esta hermosa tarde agradezco al Señor por la bendición que me concede nuevamente de estar con ustedes en estos temas familiares que son de grande bendición para nuestras vidas. Reciba hoy en esta hermosa tarde un saludo del Presbiterio Colima, Michoacán, y deseo con todo mi corazón que Dios siga bendiciendo su vida y la de sus familias. Hoy en esta tarde pues trataremos este tema hermoso que corresponde a este día martes, lo santo y lo ordinario, una misma cosa, por lo cual pues le invito en esta tarde para que me acompañe a orar y poner en las manos de Dios este hermoso tema, que Dios hable a nuestra vida, que Dios hable a nuestro corazón y que sea de bendición su palabra para nosotros. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te agradecemos por la bendición hermosa que tú nos concedes hoy en este día de poder estar delante de ti. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos y amigos que hoy en este día están con nosotros, Señor, a través de las redes. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de aquellos que en esta hermosa tarde estamos, Señor, en tu presencia. Y contemplando, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra en este momento. Pero también yo te pido que tú bendigas la vida, Señor, de todo aquel que escuche también este sermón, tu palabra que trae bendición a nuestras vidas. Derrama de tus bendiciones, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, y ponemos en tus manos, Señor, la consideración de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a entrar a nuestro tema, este tema hermoso, que tiene su base bíblica allí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. Este tema, que nuevamente repito el nombre, lo santo y lo ordinario, una misma cosa. Y dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gloria a Dios. Bien, pues la verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña que los creyentes de la iglesia primitiva consideraban lo santo y lo ordinario una misma cosa. Y la verdad bíblica aplicada nos dice, la palabra de Dios nos enseña que la separación entre lo santo y lo ordinario no es algo correcto, que ha surgido por la falta de atención a la Biblia. Y bien, pues de acuerdo a lo que el diccionario nos dice, hablando de esta palabra ordinario, ordinario es común, es regular, es usual, es algo de poca estimación, corriente, también es un sinónimo, pudiéramos decir, viene allí también en el diccionario. Y entramos a nuestro primer punto de este tema, lo santo y lo ordinario, una misma cosa. Vemos, hermanos, a través de las Escrituras la enseñanza de la iglesia primitiva en cuanto a este tema. Y nos dice ahí en el versículo 3 del pasaje que hemos leído, de Hechos capítulo 6, nos habla acerca de lo que hablan allí los discípulos del Señor. Y ellos están diciendo, dice versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y bueno, para una labor, vemos aquí, entrando en este tema, para una labor ordinaria, llaman hombres llenos del Espíritu y de buena fama, nos dice la palabra de Dios, que tuvieran buen testimonio de las personas, que no tuvieran algo, de lo cual se les pudiera tachar o criticar, sino que tenían que ser personas, tenían que ser hermanos de entre todos ellos, 7 varones que tuvieran buen testimonio. 3 requisitos indispensables: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y de acuerdo a esto, hermanos, la sabiduría del Espíritu Santo, vemos aquí cómo se aplica a cuestiones ordinarias, a cuestiones comunes, a cuestiones usuales, a personas que tal vez, pues bueno, si nosotros vamos aplicando lo que nos dice el tema, lo santo y lo ordinario, una misma cosa. Y también en cuanto a lo que nos dice la verdad bíblica, lo que hacía la iglesia primitiva, la palabra de Dios ahí nos enseña que los creyentes de la iglesia primitiva, ellos consideraban lo santo y lo ordinario una misma cosa, dando a entender que ellos no separaban esto. Y aquí lo estamos viendo en la palabra que nosotros estamos leyendo, que ellos aplican la sabiduría del Espíritu Santo y la aplican a cuestiones ordinarias. No era algo que tenían separado. Esto es santo, esto es ordinario, y por lo tanto ya había una división entre una cosa y otra. Y esto, precisamente, el propósito de este tema es que las cosas ordinarias deben de ser convertidas en sagradas. No quiere decir que lo santo se debe de hacer ordinario, se debe de hacer algo corriente, regular. No, al contrario. El propósito de este tema es precisamente que las cosas ordinarias sean convertidas en sagradas para nosotros. Y se nos dice, así la vida en integridad se redime. Ahora, el Señor, Él reprobó la división que el pueblo hacía, creyéndose santo, de alguna manera queriendo separar esas cosas y queriendo ver que, bueno, una cosa era lo santo y otra cosa era lo ordinario, y ellos hacían división y llegaron al momento de sentir que ellos tenían la habilidad para juzgar entre lo santo. Tú eres santo y tú no eres santo. Y el pueblo de Israel debemos de ver a través de las Escrituras que ellos se hicieron muy expertos para estas cosas. De tal manera que en Isaías capítulo 65, en el versículo 5, leemos así. Dice aquí, que dicen, esas personas decían, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Entonces dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Entonces, esas personas, de alguna manera, y de acuerdo a lo que nosotros leímos en la verdad bíblica, ellos, en la verdad bíblica aplicada, aquí se nos está diciendo, la palabra de Dios nos enseña que la separación entre lo santo y lo ordinario no es algo correcto. Ellos, el pueblo, hacía esto. Ellos le decían a la gente, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y esto no es agradable delante de Dios. De tal manera que Dios está diciendo, estos son humo en mi furor,
fuego que arde todo el día, está diciendo aquí el Señor. Entonces, hoy en día, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, la cristiandad, todavía observa esta división. Hay una división entre lo santo y lo profano. Y miramos y comenzamos a clasificar de tal manera que decimos, mira, este no es santo. Con este yo no me debo de juntar, yo no debo de acercármele, cuando realmente, hermanos, no debe de ser así entre nosotros, porque no nos enseñó eso el Señor cuando anduvo en esta tierra. Se nos dice en este tema, hay edificios, o sea, hay templos sagrados y hay templos profanos, hay libros sagrados, hay libros profanos. Y comenzamos nosotros muchas veces, y bueno, hablando y recordamos los temas pasados, el idealismo frente al realismo. O sea, el idealista, vemos cómo los fariseos eran de esa manera, de tal manera que ellos hacían esa división entre lo santo y lo profano. Para ellos, el poder ver a una persona que no era judía, pues era una persona pagana. Ellos decían, tú no perteneces al pueblo de Dios. Y de tal manera que ellos se hicieron expertos en ese asunto. Pero vemos cuando el Señor Jesucristo vino, amados hermanos, las cosas fueron diferentes. Él vino a enseñarnos todas las cosas. De tal manera que en la Escritura vemos un ejemplo de esto. Cuando el Señor corrige a Pedro para evitar esa división, que las cosas ya no deben de ser de esa manera. Y lo vemos allá en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15, donde dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas estaba bajo la tierra, en el cual, dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, está diciendo, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, la comida kosher, se nos dice aquí, o apropiada, que Pedro comía, era una práctica entre los judíos, pero 3 veces aquí el Señor dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Encontramos esto en el libro de Levíticos, allí donde la comida apropiada, lo que se debía de comer y lo que no se debía de comer. Pero el Señor aquí le está diciendo, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Porque Pedro está diciendo, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces, allí es cuando vemos esta enseñanza. El Señor que dio la ley, Él puede derogar la ley. Y aquí es donde vemos cómo el Señor, en su grande amor y en su grande misericordia, le está dando a entender a Pedro, hey, lo que yo ya limpié, tú no lo llames común, no lo llames inmundo, yo ya lo limpié. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Este tema hermoso, de que nosotros, en lugar de ser tan hábiles para poder andar señalando al hermano, a la persona, mira, este es una persona muy común, o decir muy inmundo, hey, no, el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. El Señor quiere que nos acerquemos nosotros, y que si aquello es común o es inmundo,
que nosotros nos acerquemos y que nosotros podamos compartir la palabra de Dios y que nosotros podamos acercarnos de tal manera que aquello, lo común y lo santo sean una misma cosa, que ese sea el propósito en nosotros. Ahora, vemos aquí que de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios ahí en San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, el Señor Jesucristo dice claramente, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra de Dios, en abundancia. Entonces, la vida victoriosa, amados hermanos, no está dividida en secciones. La vida victoriosa es una sola, la vida victoriosa, una sola, que incluye lo espiritual y lo material íntegramente. Entonces, no está dividida la vida victoriosa. Muchos creyentes toman vestiduras, se nos dice aquí, para ir al templo y se despojan de ella, tomando otra vestidura para el trabajo, la escuela, el comercio y la vida secular. Entonces, el cristiano lo que hace espiritual o material, lo hace para el Señor, nos dice la palabra de Dios. Entonces, dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo como para el Señor, dice, y no para los hombres. Entonces, es hermoso predicar la palabra de Dios. Igualmente digno servir en el aseo del santuario. Que nosotros no digamos, ay, es que no es lo mismo. Mira, allí para hacer el aseo del templo, pues bueno, yo predico la palabra de Dios y por lo tanto yo no puedo hacer el aseo del templo. No, hermanos, no tenemos o no podemos clasificar las cosas. O no podemos decir, bueno, para limpiar el templo que lo pueda hacer quien quiera. No, la palabra de Dios nos dice claramente cómo incluso para servir a las mesas se buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, dando a entender que eso que era común, allí se aplicó el poder del Espíritu Santo, allí se aplicó también la sabiduría, allí se aplicó el buen testimonio, dando a entender, se necesita el buen testimonio, se necesita ser uno lleno del poder del Espíritu Santo para todo trabajo en la obra, en la vida diaria. Lo santo y lo ordinario es fruto de acción en el amor del creyente para Dios y para sus semejantes. O sea, que la vida de Dios, la vida llena en Dios, esa vida yo la debo de tener y la debo de vivir todos los días. Para salir al trabajo, yo tengo que ser un hombre lleno de Dios. Para estar en la casa, yo tengo que ser un hombre lleno de Dios. Para predicar su palabra, yo tengo que ser un hombre lleno de Dios. Para hacer el aseo del templo, yo tengo que ser un hombre lleno de Dios. Y allí es cuando lo santo y lo ordinario deben de ser una misma cosa. Nada de que, pues bueno, al cabo aquí no se ocupa una persona que sea llena de Dios, llena de sabiduría. No, hermanos. Allí es donde lo santo y lo ordinario deben de ser una misma cosa. Entonces, la vida espiritual, amados hermanos, se manifiesta por medio de cosas materiales. Allí es cuando vemos la palabra de Dios y nos está diciendo en cuanto a este punto, la vida espiritual se manifiesta por medio de cosas materiales. Y dice allí en Lucas 16, versículo 9 al 12, dice el Señor Jesucristo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas,
para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, aquí estamos viendo que la vida espiritual se manifiesta por medio de cosas materiales. Yo no puedo decir que yo soy muy espiritual si no manifiesto mi vida a través de cosas materiales. Aquí el Señor me lo está diciendo claramente. Entonces, lo santo y lo ordinario no es algo aparte, sino lo santo y lo ordinario es una misma cosa. Y se nos dice claramente aquí entonces, se nos está diciendo, la palabra debe de hacerse carne o morirá. ¿A qué se refiere? De que la palabra la debemos de vivir. Tenemos que vivirla. La palabra no es nada más para que la tengamos aquí en la mente. La debemos de tener en el corazón y la debemos de practicar. Porque si no caemos en el fariseísmo. Y el fariseísmo así era. Lo santo, aquí podemos ver cómo realmente lo santo era una cosa para ellos y lo ordinario era otra. Y más adelante sí vemos a la iglesia primitiva como ellos consideraban lo santo y lo ordinario una misma cosa. Y el fariseísmo no. El fariseísmo allí sencillamente conocían mucha palabra, pero no la practicaban. Y en los temas anteriores vemos precisamente donde el Señor está diciendo, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Entonces, nosotros debemos de encarnar la palabra de Dios. ¿Eso es ordinario, eso que estamos viendo? Aquella persona, no, pues que es una persona pecadora y no me debo de juntar con él. No, esa persona pecadora necesita a Cristo. Yo debo de hablarle. El Señor Jesucristo hizo esto. Él no vino a hacer eso y decir esto, hay una división entre lo santo y lo ordinario. No, cuando el Señor llegaba, Él hacía aquello ordinario y lo santo era una misma cosa. Entonces, de esa manera se nos dice, la palabra debe de hacerse carne o morirá, dando a entender, esa palabra que yo he leído, que yo sé y que yo tengo en mi mente, esa palabra la debo de vivir. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida la debo de practicar. Y en lugar de estar señalando, ay, mira aquel, o como decía el pueblo de Israel, estate tú en tu lugar y no me toques. No te acerques porque yo soy santo. No, hermanos, no, al contrario, debemos de acercarnos. ¿Para qué? Para que aquello que es ordinario, esto tenga vida, así como usted y yo hemos tenido vida. El diablo vino a matar, a eso vino el mundo, a llamar ordinario, a llamar bajo todas las cosas, y el diablo así quiere ver todas las cosas, y el diablo quiere que nosotros veamos y hagamos una separación entre lo santo y lo ordinario, y que así vivamos nosotros. ¿Lo santo dónde? Acá. Lo ordinario, lo bajo, allá. No, acerquémonos. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo y los hombres deben de ver vuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Y allí es cuando volvemos a los principios del idealismo y el materialismo. Entonces el idealista ve las cosas de esta manera, no aterriza las cosas, que no seamos solamente idealistas, que no seamos idealistas, que hermanos, nosotros aterricemos las cosas, que la palabra de Dios no esté solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, sino estén en nuestro corazón, las pongamos por obra
Y allí es donde realmente la palabra de Dios va a cobrar vida. La palabra de Dios va a encarnar en nosotros. Y la letra mata, pero el espíritu da vida. Y allí es cuando nosotros vemos, cuando el Señor le dice, y tú no llames común lo que yo ya he limpiado. Yo ya lo limpié. Tú ve, tú entra a la casa de Cornelio. Esto que para ti es inmundo poder entrar a la casa de un gentil, tú entra él, tú no lo llames bajo, común, yo ya lo limpié. Entra, él tendrá vida porque mi palabra es vida, pero que esa palabra se encarne en nosotros y donde quiera que vayamos, a eso que es común, a eso que es ordinario, que se vuelva santo en el Señor. Y ahí es cuando nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Es por eso, amados hermanos, que allí es cuando nosotros podemos ver. Y como conclusión de este tema se nos dice, para el Señor no había cosas vulgares, porque Él daba un propósito a todas las cosas. A todas las cosas les daba un propósito. Que nosotros no seamos fariseos, amados hermanos. Que nosotros no veamos y digamos, ay, no, eso es inmundo. Uy, esto no, yo no puedo salir, yo no puedo platicar con esta persona. ¿Cómo no? Si podemos acercarnos, si podemos platicar. Puede usted acercarse con un drogadicto, podemos acercarnos con un borracho, podemos acercarnos con una persona que tal vez allá afuera lo ven como alguien inmundo y que nosotros como cristianos también lo rechacemos. Yo me puedo acercar y que yo no lo vea como Pedro miraba en su religiosidad también a Cornelio. No, Señor, no, yo nunca he comido estas cosas. No, esas comidas no son permitidas para mí. Esto de yo acercarme y entrar a la casa de un gentil no es para mí. Y allí el Señor, tú no llames común lo que yo ya limpié. Que yo al acercarme a un drogadicto, a un borracho, a una persona que necesita de Dios, que yo no diga yo no puedo, no, él es drogadicto, yo soy hijo de Dios. Acerquémonos. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida, para dar vida. Y por eso para el Señor no había cosas vulgares. Él daba un propósito a todas las cosas. Amados hermanos, pidamos ser como Cristo, para que esta visión de santo y de profano se desvanezca y veamos solamente nosotros la obra de un Dios que une. Claro, nosotros no nos convertiremos a ellos, sino que un Dios que une. ¿Cómo? Que les hablemos la palabra, que nosotros nos acerquemos allá y que allí nosotros podamos ver que esta división se termina. ¿Por qué? Porque aquello a lo que nos acercamos también será santo, porque allí habrá vida, porque allí estará el Espíritu de Dios también en el corazón de aquel drogadicto, de aquel borracho, de aquella persona que andaba como usted y como yo antes de conocer a Cristo. Entonces, aprendamos de Cristo y que esa visión de santo y de profano se desvanezca y veamos solo la obra de un Dios unificador. En esta hermosa tarde yo le invito a orar. Oremos y que Dios sea obrando en nosotros, que Dios sea obrando en nuestras vidas. Padre eterno y glorioso, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos enseña muchas cosas. Tu palabra nos instruye, tu palabra nos corrige. Y hoy en esta tarde adoramos y bendecimos tu nombre por tu grande amor, porque eres tú, Señor, el que hablas a nuestro corazón. Tú eres santo, Señor. Tú eres 3 veces santo. Y dice tu palabra que sin santidad nadie verá tu rostro.
Es por eso, Señor, que hoy en esta tarde, queremos, Señor, queremos aprender de ti, Señor, seguir aprendiendo de ti. Queremos ser como tú fuiste aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, que no seamos, Señor, como el pueblo de Israel que decían, estate tú en tu lugar, porque yo soy santo. No, Señor, quita de nosotros, Señor, eso que es malo delante de ti y que tú dices, Señor, que ese tipo de personas en aquel día serán estopa para el día del juicio. Señor, guárdanos, Señor, de ser religiosos, de ser fariseos, de estar señalando, Señor, a las personas y de estar, Señor, separando lo santo y lo común. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que nos acerquemos a aquellos que necesitan, Señor, caminar en tus caminos, así como nosotros un día caminamos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprender de ti, te lo pedimos, y te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, porque tú nos ayudas cada día, Señor, cuando en nuestro corazón tenemos el deseo de ser cada día más como tu Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro bendito Salvador. Bien, pues hoy en esta hermosa tarde, pues agradecemos al Señor por el momento que nos ha permitido estar en su presencia y por lo tanto, pues bueno, le daremos lectura a la palabra de Dios. Nos despedimos con el Salmo, dándole lectura al Salmo 23 y así después también con la bendición de los apóstoles. Dice el Salmo 23 así de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, levantemos nuestra mano derecha. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga y la paz de Dios a todos. La paz de Dios.